Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en vosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuenta a vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Vamos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Como primera lectura venimos escuchando estos días la primera carta de San Pablo a los Corintios, una comunidad en la que hubo bastantes problemas, entre otros este que está comentando ahora de la división. La comunidad se dividía según sus preferencias, unos por San Pablo, el que había fundado la comunidad cristiana, otros por Apolo, que se conoce que lo había dejado después al cuidado de la comunidad, otros eran partidarios de Pedro, otros de Cristo, y San Pablo se enfada mucho porque eso es absolutamente absurdo. No hay distintos salvadores, solo hay uno, que es Jesucristo.
y se encarga de repetírselo. Nosotros, dice ahora, somos administradores de los misterios de Dios. Se nos ha enviado para administrar la riqueza que Dios quiere repartir. Y un administrador lo que tiene que ser es fiel a quien lo ha enviado, a quien lo ha colocado en ese puesto. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros es repartir fielmente la palabra de Dios, la palabra de Jesús y los misterios que nos ha dejado, es decir, los sacramentos. Eso es lo que nos toca. Unos lo harán mejor, otros peor. Cada uno tiene sus cualidades, pero no es a ellos a quienes debemos el amor que solo a Jesucristo tenemos que profesar. A veces, no lo olvidemos, esto pasa también en las comunidades cristianas. El que, porque uno les cae más simpático, pues entonces a él sí que van, el otro porque es más serio no se le hace caso o se le denigra, etcétera, etcétera. Evidentemente somos humanos y no podemos evitar que unas personas nos caigan mejor que otras, y de eso no se libran ni los papas, ni los obispos, ni los sacerdotes. Es normal, pero lo que no es normal, mejor dicho, lo que no es vivir a nivel de fe, es que nos dejemos llevar por esas simpatías espontáneas o antipatías. No, la fe nos exige que veamos en aquellos a quienes Cristo envía administradores de los misterios de Dios. Y por lo tanto, es ahí donde nos tenemos que fijar. ¿Es fiel a Jesucristo? ¿Nos da la palabra de Jesús? ¿Nos trae los sacramentos bien celebrados? Pues entonces, nos guste o no nos guste, la persona es alguien que me pone en contacto con el Señor. Es alguien a quien tengo que escuchar y obedecer. Es Jesucristo, efectivamente, el esposo. Es Él el que es la alegría de nuestro corazón. Y Cristo, evidentemente, trae algo nuevo. Ya en las bodas de Caná aparece muy claro la intención de San Juan cuando dice que Cristo es el que trae el vino bueno, que los esposos habían guardado todavía, creyendo que eran los esposos los que habían decidido servir el vino peor al principio y el vino bueno al final. No, es que ese vino bueno era producto del milagro de Cristo. Él trae el vino bueno y por lo tanto el vino nuevo, la novedad. Es Él el que nos ha traído algo que salva de verdad, que llena de verdad. Hasta ese momento habían sido todo figuras, expresiones, intentos, pero no la realidad de la salvación de Dios. Es Cristo quien la trae. Por eso hay que cambiar las actitudes y por eso Cristo empieza a hablarles con esas parábolas, con esos ejemplos de lo nuevo y lo viejo. Hay cosas y actitudes antiguas que no cuadran con la persona de Jesús. Hay actitudes de religiosidad del Antiguo Testamento que evidentemente ya no cuadran con Jesús y por eso muchos no fueron capaces de dar el paso de aceptar la novedad de Cristo. Se quedaban en el cumplimiento de los preceptos, la mayoría de ellos inventados por los escribas y los fariseos, que intentaban desarrollar a partir de la ley de Dios, pero que muchas veces, como Cristo les va a acusar, lo que han conseguido es hacer unos preceptos que van en contra de lo que Dios quiere. Pues bien, hace falta esa actitud de permanente novedad ante Cristo. El Evangelio nunca se va a quedar viejo ni pasado de moda. Es la palabra de Cristo, que es una palabra definitiva y por ser definitiva vale para siempre. Como por muy viejo que sea el sol que nos alumbra, tampoco se queda obsoleto, sigue siendo
el que produce energía en nuestro mundo, sigue siendo necesario para la vida. Por mucho que lleve ahí millones de años luciendo, ahí sigue siendo importante. Como el aire que respiramos, como tantas y tantas cosas, no pasan de moda, son necesarias siempre. Cristo es la eterna novedad. Y por eso, por mucho que hayan pasado más de 2000 años desde su llegada a nuestro mundo, no se queda pasado de moda, de ninguna de las maneras. Él sigue siendo el centro y exige de nosotros una renovación constante, porque fácilmente caemos en actitudes viejas, en actitudes antiguas, que no son compatibles con el Evangelio. Cristo habla de ruptura del tejido cuando se trata de compaginar algo que no se puede compaginar, o de que revientan los odres cuando se echa el vino nuevo en esos odres viejos. No son compatibles determinadas actitudes, por eso siempre tenemos que estar abiertos a descubrir lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos pide, que siempre será fidelidad a la voluntad del Padre, que es lo que más nos resistimos a vivir. A toda costa queremos que se cumpla nuestra voluntad. Nos resistimos muchísimo a la voluntad del Padre. Algo así como se resisten muchos gatos, la mayoría, a ser metidos en el agua. No hay manera, la odian. Pues de alguna manera también en nuestro interior hay algo que odia, que se opone a la voluntad de Dios y queremos siempre sustituirla por la nuestra. La novedad de Cristo es el venir a ponérsenos delante como el modelo que tenemos que imitar. Él es el que ama la voluntad del Padre más que la suya propia, de tal manera que hacer la voluntad del Padre es su alimento. Y es el que también ama tanto a la humanidad que se va a dejar matar por ella. Ahí está toda la novedad de Cristo y siempre será novedad porque nosotros siempre tendemos a las actitudes egoístas viejas. Una lucha se tiene que producir en nuestro interior, una lucha, un combate. Y en ese combate, si vence nuestro egoísmo, pues hemos dejado de seguir a Jesucristo. Si vence Cristo, habremos encontrado el camino de la auténtica felicidad.